Hola, eh, voy a montar a continuación un vídeo con una pequeña charla que hemos tenido esta mañana en la convivencia de Arrate. Y quiero aclararos que, bueno, el audio que he grabado tiene bastantes ruidos de fondo, pues porque era una convivencia de familias donde había un montón de personas y había niños muy pequeñitos que los padres no han podido dejar solos, y entonces, bueno, pues al estar ahí, pues se les oye gritar, a veces decir cosillas, ¿no? Algún comentario, mamá, no, quita, tal, ¿no? Bueno, pues que sepáis que en el audio se oye y se escucha el ruido de fondo de los pequeñitos y que, bueno, pues que no estorban para nada, que es una bendición y un regalo, pero bueno, pues que sepáis que están ahí, ¿no? Y que por eso se oye todo ese ruido de fondo en el audio, ¿vale? Para que lo sepáis un poco. Venga, lo empalmo a continuación. Y bueno, que espero que os ayude. Pues, como acabamos de escuchar, el Señor nos dice que vengamos a un lugar tranquilo, pues a descansar, ¿no? Y a descansar en Él. Y al mismo tiempo retomar, revisar, profundizar, como lo queramos llamar, en nuestra vocación cristiana, ¿no? En concreto vosotros, en vuestra vocación matrimonial, y no solo en vuestra vocación matrimonial, sino intentando llegar a profundizar lo que supone ser familia, ¿no? La familia hoy día no es un valor al alza, tristemente. Vivimos en una sociedad en que todo parece ir en contra, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos, absolutamente todos, queremos ser felices. Y por eso estamos aquí, porque al final venimos buscando a Jesucristo porque sabemos que en Él está la felicidad, ¿no? Y esa vocación última, ese deseo íntimo del corazón de todo hombre, pues solamente Jesús lo puede saciar, ¿no? Y entonces responder a nuestra vocación de amor significa no solamente ser amados, no consiste únicamente en ser amados y pretender ser amados, que es normal y es bueno, sino que consiste sobre todo en amar, ¿no? La verdadera felicidad está más en dar que en recibir, también en dar amor que en recibir amor, ¿no? Y bueno, hoy día, como digo, no es fácil, pero no nos podemos callar, ¿no? Aunque, como acabamos de cantar, el trabajo por el reino nos gaste, nos desgaste, nos deje heridas, porque a veces es como ir al revés de todo el mundo, no nos podemos callar. Tenemos esa palabra de San Pablo: ay de mí si no anunciase el Evangelio, ¿no? Si redujese yo misma, por mi cobardía, por mi comodidad, o cualquiera de vosotros, que todos los que estamos aquí somos cristianos y bautizados, pues que redujéramos el mensaje de la predicación de la Iglesia a algo muy flojito por el miedo a no ser aceptados, ¿no? Por el miedo a ser rechazados, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos del amor, porque es muy fácil hablar del amor y hablar, pero a veces no aterrizamos, ¿no? Pues tener claro que el origen del amor no se encuentra en nosotros. Nosotros ni tenemos amor ni lo podemos generar. Si amamos es porque Dios nos ha amado primero y porque sale a nuestro encuentro de la misma manera que ha salido a nuestro encuentro hoy al traernos aquí, ¿no? Y lo mismo que ha habido un filósofo que ha dicho, todos lo conocemos: pienso, luego existo. Un cristiano tiene que decir: soy amado, luego yo existo, ¿no? Nuestra existencia comienza porque hemos sido amados, ¿eh? Existimos porque hemos sido amados y pensados y deseados por Dios desde la eternidad. O sea, somos eternos ya en nuestro origen, ¿no? Primero en la mente de Dios, en el deseo de Dios. En Dios existimos desde el principio. Y esto es precioso porque nos lleva a pensar que Dios nunca ha sido Dios sin tenerme presente a mí. O sea, desde la eternidad, desde el mismo... O sea, desde la existencia de Dios, que no tiene principio, iba a decir desde el principio, no, es que no había principio, bueno. Desde la eternidad Dios existe, y desde la eternidad yo existo en su amor, en su voluntad de amarme, en su corazón, en sus entrañas, ¿no? Esto es muy gordo. Nunca Dios ha sido Dios
sin tenerme a mí presente, sin amarme. Esto es algo que es verdadero, que es real, pero no nos lo suele decir nadie. Y como no nos lo suele decir nadie, no nos enteramos. Y como no nos enteramos, tampoco se lo decimos a nadie, ¿no? Y esta es la base del equilibrio emocional de todo ser humano. Sabernos amados. Luego hay gente que tiene muchas heridas, porque es verdad que cuando tú dices esto hay gente que arguye diciendo, pero es que a mí mis padres no me quisieron, yo nací de chiripa, estoy aquí porque mi madre no pudo abortarme, pero lo planeó, o si hubieran podido se hubieran deshecho de mí. O sea, a veces escuchas cosas así, ¿no? Hay gente muy dolida y puede ser verdad y tristemente a veces es así, es realidad, pero eso no significa, ni mucho menos, que no hayamos sido amados. A lo mejor no hemos sido amados por nuestros padres, por quienes nos han engendrado a la vida temporal, ¿no? Pero todos hemos sido amados desde la eternidad por Dios. Y esto lo tenemos que tener presente y lo tenemos que cuidar y cultivar y anunciar, ¿no? Porque mirad, el amor originario de Dios nos previene de muchísimas deformaciones. Nosotros tendemos a desnaturalizar el amor y sin un amor originario fuera de nosotros no salimos de nuestro molde y nos vamos como desgastando, vamos como degenerando inevitablemente, ¿no? Porque existe en nosotros esa tendencia a alejarnos de la verdad. Y el amor humano, en la medida en que se desvincula del amor de Dios, pues al final se desgasta, se deforma, deja de ser amor, porque el amor humano sin el amor de Dios tampoco tiene sentido, ¿no? Ni razón de ser. Bueno, esto todos lo sabéis, yo creo, porque creo que la mayoría de vosotros estáis en amor conyugal. Entonces, ¿qué os voy a contar yo que no hayáis visto y vivido y que no hayáis recibido en catequesis? Pero bueno, paso muy por encima, ¿no? Haciendo un repasillo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a todas las dimensiones de la persona humana, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios también en lo que respecta a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. Y entrar en contacto con la corporalidad de las personas que están a nuestro alrededor es relacionarse con la persona entera, no solamente con su cuerpo, ¿no? Es cuando hay gente que dice, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Primer punto, no sueles hacer lo que te da la gana, sueles hacer lo que te manda tu cuerpo, no lo que tu libertad te dicta. No es lo que te da la gana, es lo que te apetece, y lo que te apetece no es lo que de verdad quieres. Pero es que además cuando la gente dice, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, no, me parece que es que con el cuerpo hacen una cosa y con la interioridad se hace otra, y no, porque no estamos divididos. O sea, el cuerpo expresa lo que yo tengo dentro de mí. El cuerpo encierra, es el estuche en que encierra la parte inmaterial que yo soy, ¿no? Tengo una parte material y una inmaterial, pero esa parte material no está desvinculada de la inmaterial. Y el problema es que muchas veces mentimos con nuestro cuerpo, expresamos con él cosas que no están dentro de nuestro corazón, y ahí nos hacemos verdaderas heridas y verdadero daño, y nos lo hacemos nosotros solos, ¿eh? O sea, no hay que culpar a nadie. Si yo con mi cuerpo expreso algo que no soy y no siento, me estoy rompiendo interiormente y me estoy hiriendo. Bueno, pues en todo esto tenemos que tener claro que la sexualidad humana es parte de ese plan de Dios y parte de la capacidad de amar que Dios ha inscrito en el corazón del ser humano, ¿vale? Y la diferencia entre el hombre y la mujer, la diferencia sexual entre el hombre y la mujer es indicadora de su complementariedad. Y está orientada a la comunión, a la mutua entrega, a la mutua donación de ambos. Dios nos ha hecho distintos y estamos en una sociedad en que todo el mundo se empeña en decir que Dios no nos ha hecho de ninguna manera y que cada cual se hace a sí mismo conforme se le ocurre o le apetece o siente. Esto es una barbaridad y una aberración, y no hace falta que os lo diga, porque si estáis aquí es porque sois cristianos y entendéis el plan de Dios de alguna manera, ¿no? Y estáis comprometidos con él. Pero es bueno recordar que esa complementariedad entre el hombre y la mujer afecta no solo al plano físico, no solamente al plano sexual, sino también, como decíamos, a todo el ser. O sea, son complementarios en todo el ser, ¿no? Y estamos llamados a la comunión. Y esta comunión revela, demuestra el amor de Dios. Y es muy hermoso, y tenéis que
los que habéis sido llamados a esta vocación esponsal, tenéis que tener en cuenta, y esto es muy bonito, ¿no?, que la vida pública de Jesús empieza en unas bodas. O sea, la primera vez que Jesús salta al ruedo y empieza a contarnos cosas, y cuando se pone en marcha y se adelanta su hora, lo hace la Virgen y en unas bodas, ¿no? Jesús quería servirse del marco de una alianza nupcial, de lo que son unas bodas, para proclamar que Él es el esposo de la humanidad. Y esto no lo tenemos que olvidar nunca. La relación de Jesucristo con nosotros es una relación esponsal, una relación a través de la Iglesia, que es la vera esposa de Cristo, que dice San Ignacio, ¿no? La esponsalidad está presente siempre en la vida del creyente, es el itinerario, ¿no? Es el camino. La Iglesia está hecha en clave de alianza esponsal, y los esposos, cuando contraen matrimonio, vosotros lo habéis vivido, se intercambian unas alianzas que son expresión de la alianza que se establece entre ellos, ¿no? También las religiosas, los religiosos, los consagrados, sellamos nuestra profesión con una alianza en un dedo, ¿no?, como esposos de Jesucristo. Y de alguna manera, los que optamos por la virginidad reflejamos ese misterio, el desposorio de Cristo con la Iglesia. Y de igual manera, nuestros obispos, cuando reciben la consagración episcopal, reciben un anillo, ¿no?, porque se desposan con la Iglesia. Y de hecho, cuando en el rito de la ordenación episcopal queda muy claro que es como Cristo amó a su Iglesia. Bien, hay 3 características del amor conyugal, que es un amor plenamente humano y total, también es un amor fiel y exclusivo, y por último, no por ello menos importante, es un amor abierto siempre a la vida, ¿no? Y solamente con el auxilio de Dios podemos superar la tentación de replegarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, y solamente Él nos puede llevar a la generosidad de una entrega y de una comunión plena, ¿no?, en la entrega, en la mutua donación. Bueno, aquí nos encontramos con la piedra de tropiezo que nos trae a todos en jaque, bueno, que está destrozando, ¿no?, la sociedad, y está destrozando a muchas personas. Sobre todo a mí me parece tremendo porque está destrozando a muchos niños, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces, con frecuencia, de la palabra del Señor cuando dice: ay del que escandalice a uno de estos pequeños, ¿no? Pues hoy día, yo cuando veo aquí a vuestros niños, me cuestiono, ¿no? Y cuando veo niños digo: estos niños, ¿qué les estamos dejando, ¿no? ¿Qué les estamos preparando? ¿Qué les vamos a dejar en herencia, ¿no? Y a veces dices, pues pobres niños. Bien, pues tenemos que tener clara una cosa: digan lo que digan, oigamos lo que oigamos y nos cuenten lo que nos cuenten. Repito que todos lo tenemos claro, pero a veces no es fácil arguir, no es fácil defenderlo, no es fácil permanecer en paz cuando no oyes más que barbaridades, ¿no? De hecho, hay un documento que lo podéis descargar en vatican.va, que está muy bien, que es Hombre y Mujer los creo, se titula así el documento, ¿no? Y esta es la realidad, que hombre y mujer nos ha creado Dios. Y hoy están intentando disolver la imagen originaria del hombre y de la mujer, ¿no? Y para eso hay como dos corrientes contrapuestas, y las dos son perniciosas, ¿no? Una corriente espiritualista y una corriente materialista o ideológica. Bueno, antes de seguir por ahí, quiero decir rápidamente una cosa que es súper importante, ¿no? Con el tema del amor conyugal. Supongo que todos lo tenéis presente. Yo doy por supuesto que no estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy recordando lo que ya sabemos, ¿no? Y es que la vocación al amor conyugal, al amor esponsal, viene siempre apoyada en unas palabras de Jesús cuando dice: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y aquí tenemos el corazón de Jesús de frente. Claro, yo no os puedo hablar de otra cosa, porque si hablara de otra cosa me traicionaría a mí misma y a mi propia vocación, ¿no? A ver, la vocación esponsal
desde el estado que sea, responde y corresponde a esa llamada de Jesús, ¿no? A cargar el yugo de Cristo. Porque cuando leemos cargad con mi yugo y aprended de mí, no es si queréis cargar con mi yugo, si os parece bien aprended de mí, no es algo que sea opcional. O sea, Jesús lo pronuncia en un imperativo claro y tajante: cargad con mi yugo y aprended de mí. Cargad con el yugo es algo que nos toca a todos, ¿vale? Y el yugo es algo que Jesús nos dice que Él lleva ese yugo. Luego, no vamos a estar solos con el yugo. La idea del yugo muchas veces tiene una connotación muy negativa, porque lo de yugo nos suena algo que nos aplasta, que nos oprime, ¿no? Y no es así. El yugo es más bien el instrumento que sirve para que dos vayan siempre juntos, unidos, a las duras y a las maduras, ¿no? A todo. El yugo se pone sobre los hombros, sobre el cuello, y hace que las cabezas bajen y vayan juntas a la misma altura. Jesús ha aceptado cargar un yugo con nosotros, quedarse a la misma altura que nosotros, y el yugo lo que hace es que vincula a esas dos cabezas. No hay posibilidad de que una vaya para un lado y otra vaya para el otro, de que una tire para arriba y otra tire para abajo. Hay que ir a la par. Cargar el yugo con Jesús significa que vamos a ir con Él al 50% en todo y siempre. O sea, yo voy en el yugo y al otro lado de mi yugo, si yo cargo el yugo de Cristo, no otros yugos que hay por ahí, al otro lado de mi yugo está Él siempre conmigo. O sea, esto es una pasada, porque significa que vamos a estar juntos siempre, pase lo que pase. En cualquier vocación cristiana, al otro lado del yugo está Jesús. En mi caso, como consagrada, yo estoy en el yugo, en un lado del yugo, y al otro está Jesús. Y en vuestro caso, la palabra conyugal viene justamente de eso, de conyugo, los que llevan el mismo yugo. De ahí viene la palabra conyugal, cónyuge, comparten el yugo. El esposo y la esposa comparten el mismo yugo. Se enfada. Si no se enfada. Vale. Ya. Pues a lo que voy es a eso, que el esposo y la esposa comparten el mismo yugo, y al recibir el sacramento es el yugo de Cristo el que cae sobre ellos. Lo que pasa que yo, por mi condición de consagrada y de célibe, pues al otro lado de mi yugo siempre está Jesús solo, ¿no? Jesús, no, y mis hermanas en Jesús, pero Jesús. El esposo y la esposa están unidos bajo ese yugo. Y yo sé, si tengo un esposo, tengo una esposa, que yo estoy aquí, pero al otro lado de mi yugo está Jesús en esa persona que ha puesto para que comparta conmigo el yugo hasta el final. Eso es ser cónyuge, cargar juntos el mismo yugo y sabiendo que al otro lado del yugo está Jesús en mi cónyuge, Jesús en la persona que Él ha escogido para mí desde la eternidad, y que juntos, cargando el mismo yugo, vamos hacia el cielo, hacia la salvación, hacia la alegría perpetua, hacia la verdad. Pero la verdad ahora en el tiempo es que en mi yugo está mi cónyuge, el que lleva conmigo el yugo, y esa persona es la mejor, la perfecta, la ideal para el plan de Dios, para mí, como yo lo soy para Él. Y el problema más grave en el que hemos caído últimamente es que damos en cuestionarnos todo y no queremos llevar el yugo. Queremos una libertad mal entendida, una libertad malsana, y en cuanto el yugo nos obliga a permanecer unidos y a ir en una dirección que a lo mejor a veces no me agrada, lo que hago es intentar quitarme el yugo de encima y mandarlo por ahí, ¿no? A volar. Aquí no, este no quiere, este es listo, no quiere aquí. Ha dicho que aquí no quiere. Dice, no, aquí no. Bueno. Me encantan. Aquí no. Bien, pues decíamos que, cerrado este paréntesis, porque no sé si esta reflexión del yugo lo habéis visto alguna vez así, ¿no?
pero es súper importante que entendamos que la vocación cristiana es cargar el yugo de Cristo, sea como sea, y que al otro lado de mi yugo siempre va a estar Jesús. En el caso de los esposos es Jesús presente, vivo, real y actuante en la persona de mi cónyuge. Y juntos tenemos que ir, pero tenemos que cargar el yugo de Cristo, no el yugo de otras ideologías, no el yugo de otras mentalidades, no el yugo de otros fines, porque cualquier yugo que no sea el de Jesús es insoportable, es oprimente, es agotador. Y Él nos dice, cargad con mi yugo. Tomad mi yugo porque mi carga es suave y es ligera y es llevadera. Pero si nos empeñamos en llevar un yugo que no es el de Jesús, efectivamente es insoportable y rápidamente nos lo queremos quitar de encima, ¿no? Cuando Jesús nos llama a cargar el yugo es porque Él va a llevar la mayor parte del peso. Pero nosotros tenemos que acceder a permanecer, perseverar. No huir, no escaparnos, no cansarnos, no querer desuncirnos del yugo y marcharnos por libre. De hecho, el compromiso que habéis adquirido en vuestro matrimonio es permanecer uncidos a ese yugo. Por eso sois cónyuges. Y solamente la muerte puede romper ese vínculo, ¿no? Esto es importante entenderlo bien y entender que el matrimonio no es un rollo insoportable, sino el compromiso de caminar juntos, mirando en la misma dirección y unidos por el amor de Cristo, que es el que sostiene el yugo y el que genera la comunión. Todo lo demás son manifestaciones de ese compromiso, de esa entrega. Los hijos son un fruto de esa entrega, que pueden venir o pueden no venir. Porque esto lo digo entre paréntesis también, porque hace poco me he encontrado el caso de un matrimonio roto, pues porque ha habido fricción entre ellos, pues sencillamente porque el Señor no les ha dado hijos, porque no era posible, por los límites biológicos que fueran, que no conozco exactamente, pero después de intentarlo, Dios no les ha dado hijos, y una de las dos partes no ha sido capaz de asumir eso, lo vive como una frustración, como un fracaso, y entonces está de tal manera centrada esta persona en sí misma que no es capaz de ver el dolor del cónyuge. El cónyuge se encuentra de verdad solo, abandonado, triste, sin entender nada, y finalmente pues ha habido ahí una ruptura. Pues porque no hemos sabido entender que la vocación verdadera es tu esposo, es tu esposa, no es tener hijos. Aunque tengas toda la ilusión del mundo, si el Señor te los da, estupendo. Y si no te los da, bendito sea Dios, que Él sabe más. Porque tu compromiso es ir con el mismo yugo, en el mismo yugo con tu cónyuge hasta la salvación, hasta el cielo. Si en el plan de Dios por el camino hay nuevas vidas que llegan a través de vosotros, gloria a Dios, y qué precioso es. Pero si no llegan, tu santidad no depende de tus hijos, sino de tu entrega y tu comunión con tu cónyuge, y juntos en Cristo, por Cristo y hacia Cristo, ¿no? Esto es importante entenderlo bien. Bueno, y volviendo, yo, si os cansáis me avisáis, yo no sé cuánto queréis que hable. Con una capacidad de hablar, puedo estar aquí hasta las 10 de la noche. Entonces yo advierto, y el que advierte no es traidor, ¿vale? Entonces, si en un momento, Amaya, si en un momento me haces tiempo y corto, ¿vale? O sea, con toda tranquilidad, no hay ningún compromiso. Yo he preparado bastante rollo por si acaso, pero aparte del rollo que he preparado, luego es el que espontáneamente voy añadiendo, ¿no? Sí, pero bueno, entonces vosotros con absoluta confianza paradme, ¿eh? O sea, no pasa nada. Ya no podemos más, ya los niños. Aquí no, y los padres, y aquí yo tampoco. Me lo decís, que no pasa nada, ¿eh? Yo no me enfado. Es que cuando veo que la gente me escucha y no se va, pues me emociono. Y sigo, ¿no? Vale, bueno, pues decíamos que una de las grandes lacras, tremenda lacra, que tenemos hoy en la sociedad actual es la deformación de la imagen originaria del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, hay dos corrientes que son nocivas. Tan mala es la una como la otra. Hay una corriente espiritualista y una corriente materialista. Y la virtud, como siempre, está en el medio. Los de la corriente espiritualista son mistiquitos al 100%, pero no pisan el suelo, ni son realistas, ni se acogen al plan de Dios, ¿no? Buscan la necesidad de despegarse de todo lo corporal y están como más allá de la realidad, ¿no? Como si el cuerpo fuese algo negativo, y eso es una burrada y una barbaridad, porque todo lo que Dios hace es bueno y para el bien, nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces,
históricamente estos de esta corriente han dado a veces en un puritanismo excesivo, ¿no? Que se olvidaba del aspecto de la manifestación física del amor, que está plenamente integrado en el amor de Dios. Bueno, y esta corriente actualmente se ve muchísimo, y estamos bastante invadidos de esto también, en espiritualidades de origen oriental, que ahora están como súper de moda, porque la gente no cree en lo que hay que creer, pero se inventa cualquier cosa, porque en el fondo todos necesitamos creer en algo, ¿no? Buscar un asidero en el que nuestra alma descanse. Entonces muchas veces no tomamos el correcto y nos inventamos cualquier cosa. Bien. Y hay algunos pues que pretenden llegar a algo así como al nirvana, por medio de la anulación de todos los deseos, de todos los afectos y de todas las aspiraciones que nuestro cuerpo pueda tener. Entonces le niegas todo de raíz, entonces ya no sabes si eres un ser humano o directamente te conviertes en un raro, más bien lo segundo, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio. El ágape, que es el amor de olvido de uno mismo y de entrega al prójimo, integra también al eros, ¿no? Que es el amor que se manifiesta en el cuerpo, en todo el ser. Y ambos amores se complementan, no se desprecian. Y luego la corriente materialista es la que ahora mismo quizás nos da más de frente y nos machaca más y más, ¿no? Detrás del materialismo hay una concepción de la libertad que está totalmente falsificada, desvinculada de la naturaleza. Se ha enfadado del todo. A ver, mami, ¿qué le estás haciendo? No puede más. A ver. Entonces, esta corriente materialista nos intenta convencer de que lo único verdadero y auténtico, y esto es una aberración, es una barbaridad, pero bueno, nos lo cuentan todo el rato y hay gente que se lo llega a creer, de que lo único verdadero y auténtico son las emociones. O sea, lo que tú sientes en cada momento es lo que vale, lo que cuenta, lo que importa y en lo que te tienes que apoyar para vivir tu vida. Y esto es absolutamente falso, ¿no? Y bueno, en España hace unos años hubo hace algún tiempo una corriente que decía lo siguiente: no es la verdad la que nos hace libres. Escuchad, atención, que esto es una barbaridad de tono mayor, porque además esto fue, no voy a citar el político, pero bueno, esto fue parte de una campaña política y el político, claramente anticristiano, tuvo la desfachatez de parafrasear el Evangelio y dice: no es la verdad la que nos hace libres, sino que más bien es la libertad la que nos hace auténticos. ¿Vale? O sea, esto es absolutamente erróneo, por no decir blasfemo, porque encima se sirve de la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que hay una cita en Juan 8:31 que Jesús dice: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vale, esto es palabra del Señor, está en el Evangelio, Juan 8:31. Y entonces, uno de nuestros maravillosos políticos tuvo la desfachatez, la desvergüenza, por no calificarlo de otra cosa, que de decir: nada de eso, no es la verdad la que nos hace libres. O sea, está desdiciendo al mismo Jesucristo. Tela, ¿eh? Lo único que le puede salvar es que él no cree que Jesucristo es Dios. Entonces, bueno, aunque es una falta de respeto y una falta de todo, dices, bueno. Pero él dice: no es la verdad la que nos hace libres, sino que más bien es la libertad la que nos va a hacer auténticos, ¿no? Y esto es el presupuesto de la teoría de la ideología de género que nos están vendiendo todo el rato. La elección libre no tiene que sentirse, eso nos dicen ellos, condicionada por ningún orden natural objetivo. O sea, cada uno hace, es y siente lo que le da la gana, ¿no? Y dices, es que esto no es así. Esto es una deformación gravísima, ¿no? Todos lo entendemos, ¿no? La verdad, según ellos, no existe. La verdad no es algo previo que exista, que sea inmutable, que sea inamovible, sino que la verdad es algo que viene condicionada por mi elección personal. O sea, yo me monto mi propia verdad, la que yo quiero y la que yo decido, ¿no? Entonces, según esto, el concepto de matrimonio, de persona humana, de todo, pues queda absolutamente dinamitado, ¿no? Y
se van postulando cosas que han ido destruyendo y destruyendo y destruyendo. ¿Qué nos pasa? Que la Iglesia siempre es la mala de esta película. ¿Por qué somos los malos de esta película? ¿De qué nos acusan? Pues nos dicen que mantenemos posturas que van en contra de la libertad, porque cada uno no puede escoger lo que quiere. Por supuesto, se nos trata también como claramente homófobos, o sea, somos un grupo de gente integrista que maltrata al resto y lo desprecia. Somos muy crueles cuando decimos claramente que cada uno no es lo que quiere ser, sino lo que es. O sea, somos lo que somos. Pero es que en una sociedad donde todo el mundo habla del respeto, no se respeta la verdad. Se atropella la verdad y a quien defiende la verdad. Y además, donde todo tiene que ser muy demostrado y muy científicamente fundamentado para ser creíble, pues se desprecian cosas tan básicas como negar pues que en el ADN de una persona está toda su identidad física, o sea, lo que eres. O sea, es que tú te vas a morir y si dentro de 300 años desentierran tus huesos y hacen una prueba de ADN, en tu ADN va a salir lo que tú eras, hombre o mujer, por ejemplo, tu género, tu sexo. Entonces, que se empeñen en negar algo que es evidente y que nunca vamos a poder cambiar, porque no es que esté en mi mente, no es que esté en mi psiquismo, es que está en cada una de las células de mi organismo escritas. En todas las células de mi organismo está escrito mi género. Y eso no se puede cambiar. Bueno, pues esto que es, desde el punto de vista científico, perfectamente demostrable, que no se puede negar, se empeñan en negarlo ideológicamente y en convencernos de que todo da igual. Y cuando tú defiendes la verdad, porque esa es una verdad objetiva, no es una verdad cristiana, es una verdad científica objetiva, entonces te llaman homófobo, ¿no? Y en concreto con el tema de los homosexuales es tremendo de qué manera se nos acusa y se nos ataca, cuando la Iglesia justamente hace lo contrario que en muchos otros sitios, ¿no? De hecho, hay un documento de los obispos, ahora no me acuerdo exactamente cómo se titula, pero bueno, se puede buscar entre los documentos de la Conferencia Episcopal, en el que dice que tenemos que acompañar a las personas con tendencias homosexuales o con confusión, porque ya no hay tendencias, lo que tiene mucha gente no es ninguna tendencia homosexual, sino un cacao mental de preocupar, ¿no? Entonces, lo que nos dice la Iglesia es que les acompañemos y les ayudemos a vivir libremente, con paz, serenamente, la vocación a la castidad a la que está llamado todo ser humano. Ningún ser humano, aunque no sea cristiano, está llamado al desorden, a la depravación, a la promiscuidad. Eso es infrahumano. Eso es dejar al ser humano en una situación lamentable. O sea, no es que no sea cristiano, es que no es humano, es infrahumano, ¿no? Y los cristianos estamos llamados a eso. La Iglesia nos anima a acoger a esas personas con especial atención, cariño, caridad y esmero, y intentar llevarlas a la luz de la verdad. No, evidentemente la luz de la verdad para nosotros creyentes está en Jesucristo, pero no hace falta apelar a nuestra fe cristiana para llevar a una persona a la verdad objetiva. Después ya daremos el paso siguiente, que es llevarles a Jesucristo, ¿no? Y entonces, quiero decir con esto que en ningún momento en la Iglesia se da esa discriminación injusta, aunque nos lo cuelguen, pero bueno, esto es una cosa como otra cualquiera, ¿no? Y ya centrando el tiro en el matrimonio y en la familia, hay que decir lo siguiente, y es precioso, ¿no? Que la institución matrimonial es una realidad anterior a la alianza del amor conyugal que se revela en la Escritura. Es anterior. El matrimonio no es un invento posterior diseñado porque queremos encorsetar el amor humano, no es una manía que nos haga unos cuantos, no es fruto de una moral estrecha, exigente, dura. No es eso. El matrimonio es algo muy anterior a todo lo jurídico, a todo lo religioso y a todo lo político. Es anterior a todo eso. Es algo inherente a la propia condición del amor humano. O sea, está en la ley natural. Es una institución de derecho natural
Y al igual que el matrimonio es una realidad anterior a toda política y anterior a toda jurisdicción, es algo que está en lo más íntimo y profundo del ser humano. Después de todo esto, aparece el compromiso matrimonial, el sacramento, como algo añadido, ¿no? O algo que lo complementa, que le acaba de dar sentido, ¿no? Y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos quieren vender, y esto lo experimentáis en cada momento, que cualquier vínculo matrimonial, y más si es sacramental, pues es como una mentira, ¿no? Como una cárcel, como una especie de cárcel del amor, ¿no? Y el error aquí radica en confundir la emoción con el amor y en odiar y aborrecer el compromiso. Porque el compromiso es lo único que garantiza la entrega, la mutua donación. El compromiso es el que nos mantiene en el yugo, ¿no? Yo me comprometo a permanecer contigo para siempre, ¿no? Y entonces el amor, como se confunde con una emoción, nos dicen que no es algo real, sino que depende de la emotividad, pues tiene cero consistencia y cero verdad. Y por supuesto, cero proyección hacia adelante. Es hoy, ahora, aquí, y si dentro de media hora me he cansado y ya no te quiero, pongo quiero entre comillas, pues borrón y cuenta nueva y me busco otra emoción nueva, ¿no? O sea, eso es degenerar, o sea, eso es degradar el amor humano hasta lo increíble. O sea, nos están dejando a la altura, pues eso, de quiero comer patatas fritas o quiero comer chorizo frito. No, pues quiero estar con esta persona, quiero estar con la otra. Lo están rebajando hasta eso, ¿no? Y, por supuesto, pasa a ser algo totalmente mío, privado, que no tiene ninguna trascendencia ni afecta a nadie más. Porque es mi vida. Esa es la otra gran mentira, ¿no? Y bueno, aunque el amor es algo personal, no es privado. Tiene una dimensión pública en el sentido de que afecta también a los de alrededor, ¿no? Se ha extendido hoy, pues lo estamos viendo, a cualquier cosa se le llama matrimonio porque no existe un compromiso verdadero ni real, ¿no? Y entonces desde fuera se está dinamitando todo lo que pueda suponer compromiso, entrega, amor, y en medio de todo esto, pues a la Iglesia, por supuesto, le llueven todos los ataques. ¿Por qué? Porque la Iglesia se empeña, y tiene que empeñarse porque es parte de su misión, en proclamar que la verdad del amor humano tiene una base natural que debe ser respetada. Y además de eso, esta verdad del amor humano no es una particularidad mía, ni una particularidad nuestra de los cristianos, sino que es una verdad que es patrimonio de todos y que nos afecta a todos. O sea, no es una verdad antropológica cristiana, sino una verdad antropológica natural, ¿no? Y la Iglesia, nuestra Madre la Iglesia, a la que tenemos que amar tantísimo. El domingo pasado hemos celebrado el Día de la Madre. Yo siempre digo que tenemos 3 madres, ¿eh? La Madre del Señor, que está en el cielo y nos cuida, nos la dio el Señor. Nuestra propia Madre natural, la que nos ha dado la luz y nos ha traído a este mundo. Y la Madre Iglesia, que no es menos madre, en la cual podemos vivir la fe, en la cual podemos alimentarnos, la cual nos cuida. O sea, es Dios, el regazo materno de Dios en este mundo se llama Iglesia, ¿no? Y ahí tenemos que estar todos. Bien, pues la Iglesia tiene puesto un oído en el corazón del Señor que tenemos delante, le estamos viendo, para escucharlo. Y el otro oído lo tiene en el corazón de este mundo. Y necesita tener la Iglesia los 2 oídos bien afinados para sintonizar el deseo de felicidad del mundo con el deseo de Dios de hacernos inmensamente felices. La Iglesia nos enseña por dónde hay que caminar para que nuestro deseo de felicidad, que coincide con el deseo de felicidad de Dios, lleguen al punto de encuentro. Ese punto de encuentro es la Iglesia. La Iglesia aprendemos el camino, porque a veces queremos ser felices y nos vamos por donde no es. Y Dios nos está llamando a ser felices y lo quiere y lo desea, pero no le escuchamos. La Iglesia es esa mediación entre el deseo de Dios y nuestro deseo. Por eso es una madraza,
por eso nos cuida, por eso nos conduce continuamente al Señor, ¿no? Y hay que decir que a pesar de todas las crisis, y esto es precioso para vosotros, familias cristianas, todas las crisis continuas que está sufriendo la institución familiar, porque está siendo atacada por todos los flancos y sin tregua, pues a pesar de todo eso la familia sigue siendo la institución más valorada en todas las culturas y en todos los continentes. ¿Por qué? Porque al final la familia es el refugio, el reducto donde se mantienen los valores humanos y cristianos más profundos. La familia es el lugar, el ámbito donde el hombre vive la experiencia de la primacía del ser frente al tener. En mi familia soy de esta familia. Soy por lo que soy valorado y amado por lo que soy, no por lo que hago ni por lo que tengo, ¿no? Y esto es muy importante, y más aquí en Occidente, donde estamos condicionados continuamente por un individualismo muy fuerte que va minando el mismo concepto de familia. ¿Por qué? Porque por un lado le interesa al consumismo, diréis, ¿y el consumismo qué pinta aquí? Pues ahora os lo cuento. Y por otro lado, porque hay una lucha ideológica que es evidente. Pues lo del consumismo es muy simple, parece una tontería, pero no lo es. Y ya sabéis que el dinero, el dios dinero, nos mueve y mueve el mundo entero, ¿no? Al consumismo le interesa más tener como interlocutor a un individuo solo que a una familia, porque el individuo consume mucho más que una familia, o sea, consume mucho más 4 personas aisladas que una familia de 4. Os voy a poner un ejemplo súper tonto, pero evidente. 4 personas aisladas, cada una necesita a lo mejor tener un coche. Una familia se compra un coche familiar y tiene un solo coche para toda la familia, por poner un ejemplo tonto. Pero una familia aislada puede tener una cosa que usa todo el mundo, yo qué sé, un canal de Disney Plus o un canal de Netflix, uno para toda la familia. Pero si son 4 individuos solos, cada uno tiene que tener su canal. Por poner ejemplos muy de tontería, ¿entendés? O sea, no de tontería, de todos los días. O sea, cosas que pasan todos los días. O sea, hasta económicamente es más fácil dividirnos. O sea, el demonio divide hasta para eso. Nos da la risa, pero es que es el que divide siempre, ¿no? Porque hay un refrán que dice que en la mesa de San Francisco, donde comen 4, comen 5, ¿vale? Entonces, en una familia es más fácil vivir un principio incluso de pobreza o de austeridad evangélica que cuando uno está solo, ¿no? Y luego también hay una lucha ideológica por la cual también vamos socavando a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque se somete mucho más fácilmente a uno solo que a una familia. En Roma, esto viene de antiguo, esto es para consolarse, que no es que todas las desgracias son del siglo XXI, no, ya en Roma había descalabros muy gordos, ¿no? Había un adagio, ¿no? Un principio que utilizaban los gobernantes romanos pues para manejar a la plebe, ¿no? Que era pan y circo. O sea, con pan y con circo les sometemos a todos, ¿no? Pues hoy sería, digamos, yo qué sé, sexo, fútbol e internet, y con esto les tenemos a todos medio anestesiados, medio alelaos y nadie piensa. O sea, quiero decir que al final es lo mismo, ¿no? Pero es fácil esclavizar o engañar a un individuo solo, ¿no? Lo vas manipulando, lo vas captando, lo vas colonizando, lo vas mentalizando, le vas haciendo dependiente de todas esas cosas, ¿no? Y de lo políticamente correcto. Mientras que cuando hay un grupo, el grupo se defiende. Chesterton, que era un tipo súper listo y súper lúcido, decía que la familia fuerte es como un pequeño estado independiente del que se puede decir, perdone, pero está usted pisando un suelo que no es suyo. Aquí está la frontera, respétenos. En mi familia usted no entra, ¿no? Ese respétenos solamente lo puede pronunciar una familia fuerte, porque uno solo es muy difícil mantenerse, pero cuando tú tienes una familia que es fuerte,
Tu familia es tu baluarte y unos a otros se sostienen, y cuando un miembro de la familia flaquea o duda, el resto le arropa y le vuelve a resituar, ¿no? Esto es importante. Y bueno, los cristianos decimos que lo que nos configura es siempre la comunión, ¿no? Hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es unidad, que es comunión, y llevamos en nosotros la huella del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que viven en perfecta comunión y que han dejado la vocación a la familia inscrita en lo más profundo de nuestro ser. Y lo más bonito y lo más importante, y con esto corto el rollo, porque os puedo marear, me queda todavía muchísimo, no, nada más. Tenemos que quedarnos con lo siguiente, que en la familia el nosotros siempre precede al yo. Es decir, la generosidad, la entrega va por delante del ego. En una familia donde de verdad hay comunión y hay amor, siempre vence la entrega al egoísmo. No estoy hablando de una familia pluscuamperfecta e inmaculada, no, la Sagrada Familia de Nazaret fue una, ¿vale? El resto hacemos lo que podemos. Y quien dice familia, dice comunidad religiosa, dice cualquier grupo humano, ¿no? Familia biológica o familia religiosa. En una familia, si la familia es verdadera, el nosotros, el bien de todos, se antepone siempre al bien individual. En una familia donde Jesucristo está en el centro, aprendemos a mirar a los miembros de la familia como los mira Jesús, no desde mi óptica egoísta, desde mi ego, desde mi opinión, desde mi criterio. No, porque lo que importa es ser familia. O sea, la unidad es un valor supremo. Se sacrifican muchas cosas por permanecer unidos. ¿Por qué? Porque el deseo supremo de Jesús es el siguiente: amaos y sed uno. Uno tienen que ser los cónyuges por su propia vocación, pero uno en el amor tienen que ser los hijos, el resto de la familia, ser amaos y sed uno. ¿Por qué? Porque si no nos amamos y no somos uno, no somos creíbles. Y toda familia cristiana está llamada a hacer creíble el Evangelio. No vale decir yo soy cristiano, somos una familia cristiana, vale, guay, pero que se os note en algo. No solamente en ir a misa el domingo, que no es poco, preparar a todos los niños, coger la troupe e irnos a misa. Que uno no quiere, que el otro no se levanta, que el otro llora, que el otro... No es poco haber venido aquí hoy. Es una bendición y un regalo, pero después se nos tiene que notar en todo. ¿Por qué son así? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son tan felices? ¿Por qué se quieren tanto? Porque son cristianos. O sea, no es un amor cualquiera el que les mueve. Es el amor de Jesucristo, ¿no? Y lo alimentamos en la Eucaristía, lo alimentamos en los sacramentos, lo alimentamos en la oración. Estamos llamados a ser apóstoles, a ser testigos y a hacer el Evangelio creíble. Y el Evangelio solamente se hace creíble si nos amamos de verdad y somos uno. Que sean completamente uno, dice Jesús en su oración sacerdotal, para que el mundo crea. Muchas veces es verdad que el panorama está chungo, ¿vale? Pero muchas veces si el mundo no cree es porque no somos uno, porque nuestra vida no les interroga, no ven en nosotros un amor diferente al del resto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que revisar hoy, lo que le tenemos que pedir al Señor, ¿no? Y en este día de la Virgen de Fátima, pues pedirle a la Virgen que nos enseñe a amar y a entregarnos, pues como ella vivió y se entregó a su hijo, ¿no? Y a su familia, a la familia que formó con Jesús y con José.